Hay personas que, a simple vista, parecen tenerlo todo bajo control, siempre amables, impecablemente educadas, irradiando una especie de perfección casi irreal. Pero cuando estás cerca de ellas, algo dentro de ti se inquieta. No sabes bien qué es, solo sabes que hay algo que no cuadra, como si una parte de ti detectara que detrás de esa fachada hay algo que no se está mostrando. ¿Te ha pasado? Estar con alguien que parece ideal, pero que te deja con una sensación extraña, casi incómoda. Carl Jung, el reconocido psicólogo suizo, estudió profundamente estos comportamientos y descubrió algo inquietante. No siempre debemos fijarnos en lo que una persona dice o muestra, sino en aquello que no quiere ver de sí misma, porque lo que se reprime, lo que se esconde en la sombra, tarde o temprano se manifiesta, y no siempre de forma inocente. En este video vamos a explorar esa cara oculta. Te voy a mostrar las 4 señales clave que revelan el verdadero carácter de una persona, incluso cuando todo lo demás parece perfecto. Y sobre todo, te enseñaré cómo detectar estas señales sin caer en el juicio, pero cuidando tu energía y tu bienestar. Pero antes de avanzar, cuéntame algo. ¿Alguna vez has sentido desconfianza de alguien que parecía no darte ningún motivo? Te leo en los comentarios. Sección 1. La sombra energética. El aspecto no iluminado del alma. En el camino espiritual, hay un concepto que muchos prefieren ignorar, pero que determina gran parte de lo que somos y de lo que proyectamos al mundo. La sombra no es un demonio externo, ni una maldad interna, sino simplemente la parte de nuestra energía que aún no ha sido iluminada. Es todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos porque en algún momento creímos que no era digno de amor, de aceptación, de pertenencia. Cada emoción que reprimimos, cada pensamiento que juzgamos como incorrecto, cada impulso que nos dio vergüenza, se convierte en una frecuencia no resuelta que sigue habitando nuestro campo energético. No desaparece, solo cambia de forma, y cuando no le damos espacio en la conciencia, se convierte en distorsión, en energía densa que termina proyectándose en los demás o atrayendo experiencias que reflejan nuestro desbalance. Carl Jung no hablaba solo desde la psicología, sino desde una sabiduría profunda del alma. Aquello que no aceptas en ti, lo terminarás viendo como un enemigo afuera. Y lo que es peor, atraerás situaciones que te obliguen a mirarlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el universo no busca castigarte, busca integrarte. Y para eso necesitas iluminar tu sombra. Desde la espiritualidad, ignorar tu sombra no te eleva, te fragmenta. Una persona que aparenta ser pura luz, sin aceptar su oscuridad, emite una vibración artificial. Y por eso, muchas veces, sentimos una energía incómoda cerca de alguien que, en apariencia, es impecable. Porque su campo no está alineado con su verdad. Porque hay partes de su ser que ha desterrado y que ahora se manifiestan como juicios, como frialdad emocional, como una calma que es más máscara que paz. La verdadera oscuridad no siempre grita. A veces susurra con sonrisas. Se oculta detrás de palabras bonitas, de actitudes ejemplares, de una serenidad falsa que esconde tormentas internas nunca reconocidas. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Cuando una persona se desconecta tanto de sí misma que ya no sabe que está desconectada. Actúa desde la herida, desde la energía reprimida, creyendo que lo hace desde el amor. El alma no busca perfección, busca verdad. Y la verdad incluye la contradicción, el miedo, la rabia, la herida, pero también incluye el poder de transmutar todo eso en luz. Si tienes el valor de mirar hacia adentro. Por eso Jung decía que el peligro no es tener una sombra. El peligro es ignorarla. Porque lo que no sanas, lo repites. Lo que no integras, te domina. Y lo que no iluminas en ti, termina convirtiéndose en una sombra que afecta a los demás. Así que la pregunta no es si tienes una sombra. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a reconocerla, amarla y transformarla? ¿Alguna vez sentiste que alguien vibraba raro, aunque su actitud era perfecta? Tal vez no era lo que mostraba, sino lo que negaba. Sección 2. La sombra. El territorio que nadie quiere mirar.
Carl Gustav Jung nos dejó una de las enseñanzas más inquietantes y reveladoras de la psicología profunda. Todos llevamos dentro una sombra. No se trata de algo maléfico, ni de una entidad externa que nos posee, sino de una parte inseparable de nuestra psique. Es el rincón donde escondemos todo lo que no encaja en la imagen que queremos mostrar al mundo. Todo lo que en algún momento juzgamos como inaceptable, vergonzoso, inapropiado o peligroso, y decidimos barrer bajo la alfombra de la conciencia. La sombra está compuesta por todo aquello que hemos reprimido, miedos no enfrentados, deseos que chocan con nuestras creencias, impulsos que nos asustan, heridas no cicatrizadas, emociones que desde pequeños nos enseñaron a callar. Y aunque intentemos negarla, la sombra no se disuelve con el silencio. Se esconde, se reorganiza y actúa en las sombras, a menudo cuando menos lo esperamos. La ironía más dolorosa, según Jung, es que cuanto más niegas tu sombra, más poder le das. Y lo más peligroso no es quien explota, sino quien nunca lo hace. Lo verdaderamente alarmante no es la persona que muestra su malestar, que se enoja o llora abiertamente. El verdadero riesgo aparece con aquel que mantiene una imagen impecable, que siempre es amable, positivo, sereno, que jamás expresa rabia, frustración o descontento. Porque detrás de esa fachada perfecta hay una batalla no resuelta, una desconexión con la propia humanidad. Y esa desconexión, aunque invisible al principio, termina filtrándose en las relaciones, en las decisiones, en la energía que esa persona emite. Jung advertía que el individuo que no ha hecho las paces con su sombra está condenado a proyectarla en los demás. Es decir, ve fuera lo que no puede aceptar dentro. Critica con dureza a los que muestran debilidad, desprecia a quienes expresan miedo, condena las emociones ajenas sin darse cuenta de que está huyendo de las suyas propias. Así, crea enemigos imaginarios, desconfía de los otros sin motivo real y construye una narrativa de perfección donde todos los errores vienen de fuera, nunca de él. Este fenómeno es más común de lo que parece. Basta con observar a quienes aparentan tenerlo todo bajo control. Aquellos que nunca se equivocan, que jamás se permiten una caída emocional, que repiten frases de autoayuda, pero no se permiten llorar. Detrás de ese autocontrol rígido hay una sombra que ruge, y no solo ruge, actúa. Porque lo reprimido no se destruye, se transforma. A veces en enfermedades psicosomáticas, otras en estallidos inesperados, y muchas veces en comportamientos pasivo-agresivos que dañan silenciosamente a quienes los rodean. La verdadera pregunta no es, ¿tiene esta persona una sombra? Porque todos la tenemos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está en contacto con ella? Porque cuando no lo está, cuando alguien se ha distanciado tanto de su oscuridad que ya ni siquiera la reconoce como suya, se vuelve potencialmente peligroso. No porque sea malo, sino porque ha perdido la brújula de su interior. Y alguien que no sabe de dónde vienen sus emociones, no puede controlar cómo se expresan. La falsa pureza, esa imagen de perfección constante, no es un signo de evolución espiritual ni de madurez emocional. Es, muchas veces, una señal de que se ha construido una identidad sobre la negación. Y toda identidad construida sobre la negación está destinada a derrumbarse o a arrastrar consigo a quienes se acercan demasiado. Por eso Jung insistía en que la verdadera evolución no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla, en dejar de temerla, en mirarla con compasión, en dialogar con ella. Porque solo cuando aceptamos que somos contradictorios, imperfectos y a veces oscuros, comenzamos a caminar hacia la autenticidad. Y aquí va la pregunta para ti, que nos acompañas en este camino reflexivo. ¿Has notado alguna vez esa tensión en alguien que parece demasiado perfecto? ¿Te has preguntado si, detrás de esa calma constante, hay una tormenta que no se permite salir? Sección 3. La falsa bondad y la proyección tóxica. Carl Jung fue tajante. La proyección es uno de los mecanismos más peligrosos del inconsciente, y lo es porque actúa de forma silenciosa, invisible y devastadora. Cuando una persona no puede mirar su sombra de frente, la expulsa, la destierra de su conciencia.
Pero esa sombra no desaparece, se oculta en lo más profundo, y desde allí comienza a disfrazarse de los otros. Ellos son los egoístas, ellos son los agresivos, ellos son los que hacen daño. Nunca yo, siempre los demás. Y lo peor no es que la persona piense eso, sino que lo sienta como una certeza inamovible. Es decir, no cree estar proyectando, cree estar describiendo una verdad objetiva, cree tener la razón, cree tener una brújula moral impecable. Y esa ilusión de virtud es, precisamente, lo que vuelve tan peligrosa a la proyección. Porque entonces, sin darse cuenta, esa persona empieza a combatir en el mundo externo lo que no puede aceptar en su mundo interno. Comienza a perseguir enemigos imaginarios, a luchar contra sus propias emociones disfrazadas de amenazas ajenas. Ataca lo que más teme reconocer en sí misma. Esto ocurre todo el tiempo, en todos los niveles, en parejas donde uno de los dos siempre se presenta como víctima inmaculada. Yo siempre lo di todo, yo nunca fallé, yo solo amé. Pero en el fondo, esa bondad encierra un deseo de control, de superioridad moral, de validación externa. O en familias donde uno de los miembros nunca se equivoca, nunca pide perdón, nunca explota, pero crea un clima de juicio y tensión constante. Su falsa paz es una forma de castigo silencioso. También se ve en ambientes laborales aparentemente cordiales, donde todo el mundo sonríe, pero el aire está cargado de hipocresía, sarcasmo y resentimiento reprimido. Lugares donde nadie dice lo que piensa, pero todos saben que algo está mal. Porque donde hay tensión emocional no expresada, hay sombra no integrada. Y es aquí donde aparece una idea crucial. El signo más peligroso no es el error, es la negación del error. No es el enojo, es la incapacidad de aceptar que uno puede enojarse, porque esa negación genera una energía contenida que no desaparece. Al contrario, se acumula, se transforma, se vuelve distorsión, se vuelve enfermedad, se vuelve explosión. Y esa energía reprimida puede manifestarse de muchas maneras. En ataques de ira desproporcionados, aparentemente injustificados. En sarcasmo constante que hiere más que cualquier grito. En chantajes emocionales disfrazados de preocupación. En favores cargados de culpa. En consejos que en realidad son juicios. Todo esto es la sombra actuando desde el inconsciente. Es el alma buscando una válvula de escape a través del cuerpo, de las relaciones, del lenguaje. Y lo más perturbador de todo es que la persona que actúa así sinceramente cree que está haciendo lo correcto. Cree que está siendo justa, que está ayudando, que está amando. Y por eso Jung decía que estas personas son peligrosas, no porque sean malas, sino porque no saben lo que están haciendo. Se han desconectado de sí mismas en nombre de una imagen. Se han identificado tanto con su máscara de bondad que ya no pueden distinguir entre amor real y manipulación emocional. Y esto no solo es doloroso para los demás, también es una prisión para quien lo vive, porque vivir negando la propia sombra es vivir bajo una constante tensión emocional. Es estar a un paso del colapso interno sin saber por qué. Es sentir que algo está mal, pero no poder nombrarlo. Por eso, quiero dejarte con una pregunta clave. ¿Conoces a alguien que nunca se permite dudar, equivocarse o expresar enojo, y que sin embargo parece vivir con una tensión inexplicable? Esa es una señal, no para alejarte con juicio, sino para mirar con profundidad. Porque la única forma de romper este ciclo es comenzar a reconocerlo. Sección 4. La autenticidad como escudo y camino de sanación. Ante esta oscuridad, Jung no proponía represión, ni culpa, ni lucha. Proponía algo radical, la integración. La sombra no debe ser destruida, sino reconocida. No debe ser exiliada, sino acogida, porque lo que negamos en nosotros nos controla, pero lo que aceptamos se transforma. La única forma de sanar esta dinámica es la honestidad emocional. No se trata de convertirnos en personas perfectas. Esa meta es una trampa del ego. Se trata de volvernos personas conscientes, personas que, sin necesidad de justificarse, puedan decir: a veces siento rabia, a veces envidio,
A veces me duele ver que otros tienen lo que yo deseo. Y eso no me hace una mala persona, me hace humana. Una persona consciente no necesita proyectar sus emociones, porque las reconoce, las respeta y las cuida. No las convierte en munición contra los demás, las convierte en materia prima para crecer. La autenticidad, entonces, no es decir todo lo que uno siente en voz alta, no es explotar sin filtro, no es usar la sinceridad como arma. Es poder mirarse al espejo con profundidad y decir: estoy en proceso, tengo luces y tengo sombras. No finjo perfección, pero camino hacia la integración. Cuando una persona hace este trabajo, algo en ella cambia. No solo se siente más libre, más ligera, también empieza a transmitir una paz verdadera, distinta a la falsa calma de la represión. Es una paz que no proviene de aparentar equilibrio, sino de abrazar sus propias contradicciones. Estas personas no son perfectas, pero no necesitan serlo. Y eso es lo que las vuelve tan sanadoras para quienes las rodean. Porque su sola presencia invita a ser auténtico, a dejar de fingir, a confiar. Jung lo resumía con una frase profunda: lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Eso significa que si no reconoces tu oscuridad, ella encontrará la forma de dirigirte, a través de relaciones tóxicas, a través de síntomas físicos, a través de decisiones autodestructivas, a través del destino disfrazado de azar. Y por eso, la autenticidad no es solo un valor, es una herramienta de libertad interior, es un camino de sanación y también un escudo. Porque cuando eres auténtico, nada ni nadie puede usarte en tu contra. Ya no tienes que proteger una imagen, solo tienes que habitarte a ti mismo. Sección 5. La señal más peligrosa. El desvío de la luz. La señal más peligrosa en una persona no es su rabia, ni su tristeza, ni siquiera sus errores visibles. La señal más alarmante, según Carl Jung y muchos sabios espirituales, es la desconexión con su propia oscuridad. Cuando alguien se ha identificado tanto con una imagen de bondad, pureza o autocontrol que ya no puede ver sus propias sombras, su energía se vuelve desequilibrada. Y ese desequilibrio es imperceptible para muchos, pero profundamente perturbador para quienes perciben la verdad más allá de las apariencias. Esa es la verdadera señal peligrosa, una falsa luz que no reconoce su origen. Cuando una persona no se permite sentir emociones incómodas, cuando reprime su rabia, niega su miedo y se prohíbe llorar, su alma comienza a fragmentarse. Ya no hay coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que expresa. El cuerpo energético se debilita, la vibración se vuelve tensa, y aunque la apariencia sea de calma, su campo espiritual emite una frecuencia de represión, de rigidez, de falsedad. Y aquí es donde aparece el riesgo. Una persona que ha negado su oscuridad no solo se desconecta de sí misma, sino que proyecta esa oscuridad en los demás. Se vuelve hipersensible al error ajeno, crítica en silencio, o incluso se presenta como espiritualmente superior, sin ver que lo hace para evitar su propio dolor interno. Pero lo más sutil es que comienza a atraer relaciones que actúan como espejos, y al no comprender lo que esos espejos le reflejan, reacciona desde el juicio, la evasión o incluso la manipulación emocional. No porque sea mala, sino porque ha perdido su centro. Ha desviado la luz. Es como una linterna que apunta hacia afuera para iluminar a todos, pero ha olvidado que primero debe iluminarse a sí misma. Esta es la señal más peligrosa. Cuando alguien ya no puede verse, cuando ha confundido su imagen con su esencia, cuando habla de amor, pero no puede sostener una emoción intensa, cuando predica paz, pero no sabe convivir con su propio caos interior. En el fondo, todos tenemos partes que evitamos, pero lo alarmante ocurre cuando alguien se convence de que ya no necesita mirar más dentro. Ahí es donde la energía se estanca, y lo que no fluye se pudre. Por eso, Jung decía que el mayor peligro no es el mal reconocido, sino el mal inconsciente. No el que se muestra,
sino el que se oculta tras la máscara de lo correcto, de lo positivo, de lo espiritualmente elevado. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa energía extraña detrás de alguien que parecía tenerlo todo resuelto? Déjame saberlo en los comentarios. Tu percepción importa más de lo que crees. Cam, sección 6, reflexión final y llamado a la acción. Vivimos en una época donde la apariencia ha tomado el lugar de la autenticidad. Nos educaron para agradar, para no incomodar, para encajar. Y en esa carrera por cumplir con expectativas ajenas, muchos hemos aprendido a esconder partes fundamentales de nuestro ser. Hemos maquillado nuestra tristeza, silenciado nuestro enojo, disfrazado nuestra envidia con palabras dulces. Pero debajo de esa máscara de bondad fabricada, se gesta una tormenta. Jung lo sabía, lo que niegas en ti no desaparece. Simplemente actúa desde las sombras. Y tarde o temprano, te controla. Por eso, la señal más peligrosa en una persona no es el enojo visible ni el error cometido con conciencia. Lo más perturbador es la represión que se oculta tras una sonrisa impecable. Esa que nunca se permite fallar, que nunca se permite dudar, que se esfuerza tanto por ser buena, que termina siendo un reflejo distorsionado de sí misma. Allí, en esa desconexión, nace el autoengaño. Y con él, el daño silencioso. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que muchas veces esa persona también eres tú. Por eso, la verdadera revolución no es cambiar al mundo externo, sino atreverse a mirar hacia adentro con total honestidad. No para castigarte, no para sentir culpa, sino para reconciliarte con cada parte de ti que habías exiliado. Tu rabia, tu miedo, tus celos, tu cansancio, tus contradicciones. Todo eso también eres tú, y solo cuando dejas de esconderlo, puedes transformarlo. Así que la próxima vez que sientas una incomodidad inexplicable frente a alguien que parece demasiado perfecto, escucha esa señal interior. No se trata de juzgar, se trata de percibir, de protegerte, de aprender a ver lo que no se dice. Porque no todo lo que brilla es luz, y no toda oscuridad es maldad. A veces, el mayor acto de amor que puedes tener contigo mismo es reconocer cuando algo no cuadra, aunque no puedas explicarlo con palabras. Y lo más importante, dirige esa misma mirada hacia ti. ¿Eres capaz de escuchar tu sombra cuando te habla? ¿Eres capaz de aceptar que dentro de ti hay luces y sombras, virtudes y defectos, calma y furia, y que todo eso puede coexistir sin conflicto, si lo haces consciente? La sombra no es tu enemiga, es tu guardiana, tu instructora y también tu libertad. Solo quien se atreve a mirar su propio abismo puede caminar en paz por el mundo, porque ha dejado de proyectar, porque ha dejado de luchar contra enemigos imaginarios, porque ha comprendido que el verdadero poder no está en la perfección, sino en la integración. Y ahora que lo sabes, no se trata de ir por la vida desconfiando de todos, sino de aprender a ver con el alma, no solo con los ojos. La señal más peligrosa no siempre grita. Muchas veces susurra detrás de una sonrisa constante, de una amabilidad forzada, de un silencio que oculta demasiado. Aprender a percibir esa desconexión es un acto de amor propio, de protección energética y de evolución espiritual. Porque el verdadero peligro no está en lo que otros te muestran, sino en lo que tú decides ignorar. Ahora te pregunto, ¿has sentido esa incomodidad cerca de alguien que parecía perfecto? ¿Y tú has notado partes de ti que preferiste no mirar? Déjalo en los comentarios. La palabra clave de hoy es autenticidad consciente. Si llegaste hasta aquí, escríbela para que yo sepa que formas parte de esta comunidad que no teme mirar hacia adentro. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete, comparte este video y activa la campanita, porque aquí no solo hablamos, despertamos. Nos vemos en el próximo video. Mantén tu mindset invencible.